Bueno, mis hermanos, antes de empezar con la lección, déjenme hacer unas preguntas. La lección 5, ¿de qué se trata? Básicamente, hermano Fernando, segundo viaje misionero de Pablo. Muchas gracias a los hermanos que nos trajeron la bolsa grande de guayabitas, así que hoy podemos hacer más preguntas. ¿Qué les parece? ¿Cómo comienza ese segundo viaje misionero y por qué? Es importante que sepan ustedes por qué. Coco. No, ¿cómo comienza y por qué? Ya lo enredé, ahora es culpa mía. Dígame, ¿cómo comenzó el viaje? ¿Está enredado? Sí, ¿y qué es lo que hacen primero? Sí, no, tranquilo, nadie se ha dado cuenta, no pasa nada. Ok, ¿cómo comienza ese viaje? ¿Qué es lo que sucede al inicio del viaje, propiamente del viaje? ¿Qué es lo que hace Pablo comenzando ese viaje y por qué? Yo lo expliqué, Lucinio. Mano. No. ¿Cómo comienza el segundo viaje misionero y por qué? Todo lo que me ha mencionado, la discusión, y eso fue antes del viaje. El viaje arranca y hay una estrategia. ¿Por qué? Hermano Andrés, visitando las iglesias que se abrieron. Así comienza. ¿Por qué? Espérese, que nos diga por qué, Caleb. ¿Por qué? Falta. A ver, hermana Maritza. No. Dígame, don Fer. Sí, pero no es tanto esa parte. Dijimos, si usted quiere, si en su corazón, y era lo que había en el corazón de Pablo, estaba alcanzar al mundo, él sabía que él no lo podía hacer solo. Necesitaba poner cada vez más en las iglesias dirigido por el Espíritu Santo un corazón misionero. El mundo no va a alcanzarse, hermanos, para Cristo, si las iglesias no tienen un corazón y amor por las misiones. No va a pasar porque vamos a vivir felices, encapsulados aquí, y hay gente que desearía que esto se quedara así toda la vida. Lo que no entienden, hermanos, las que piensan así, es que ustedes y yo un día esto nos vamos de aquí, porque la vida es así y uno se hace viejo. No podemos tener esa forma de visión de que estamos bien así, por ahora. En 20 años, si aquí no viene más gente, esta iglesia desaparece. Eso es así, hermanos. Eso es así. Está pasando en Estados Unidos y va a pasar en Costa Rica. Las iglesias llenas de gente de más de 70 años. Se los digo con toda la propiedad. Tengo 25 años de visitar ese país. Cuando llegué, hace 25 años, yo era de las personas más jóvenes que visitaba esas iglesias. No había niños, no había jóvenes. No había matrimonios jóvenes. ¿Qué ha pasado después de 25? Muchos de ellos están con el Señor y las iglesias han venido. Necesitamos alcanzar el mundo y seguir sumando para que la iglesia siga adelante cuando usted y yo no estemos, porque ustedes y yo somos parte de la iglesia, pero no somos lo más importante aquí ustedes y yo. Lo más importante aquí es que esta iglesia siga adelante haciendo la voluntad de Dios con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Amén, hermanos. Así es. Así que necesitamos, y es lo que está haciendo Pablo, él comienza ese viaje. Empieza y vuelve a depositar en ellos la ganancia de las almas,
las misiones, el amor y la promesa de fe también. Y ellos lo nutren, como dice don Fernando, para que pueda hacer la obra misionera. Ese es nuestro papel, hermanos. Nosotros somos llamados a sostener la obra con fidelidad, sin importar si sube o no la gasolina. No podemos meterle la mano a las cosas del Señor. Eso no es de nosotros. ¿Verdad que no, hermanos? Es del Señor. Y Dios se encarga cuando nosotros obedecemos. Dios se encarga de ayudarnos. Muy importante, hermanos. Y lo digo porque viene aumento de gasolina. Y siempre pasa que la iglesia, me refiero en el mundo entero, cuando las cosas se ponen difíciles, venga para acá. Se les olvida a quién hemos prometido y se les olvida quién es nuestro Dios. Es capaz de hacer que de esa tinaja no se gaste el aceite ni la harina. Ese es nuestro Dios, hermanos. Pero ¿cuál fue el secreto? Ve y hazme a mí primero. Ese fue el secreto. Eso fue lo que el profeta le dijo a la viuda. Está bien, pero hágame a mí primero. Es que solo tengo para mí una torta y mi hijo. Perfecto, pero hazme a mí primero. Y ella fue y hizo así. Y para sorpresa de ella, cuando uno pone a Dios primero, ¿qué hace Dios? Dios nos cuida, hermanos. Dios no es injusto. Dios nos cuida. Muy bien. Ahora sí. ¿Cuál es el joven quien Pablo recluta en ese viaje? Coco. Timoteo, Coco, estás volando, Coco, estás perfecto. Muy bien. Muy bien. Y bueno, y una última pregunta porque las guayabitas tienen que rendir. ¿Qué aprendimos de esa lección? Aprendimos varias cosas a forma general. Como introducción lo di. La iglesia debe, no Coco, ya usted no, ya usted dio. Deme, Cristian. Debe adaptar el método para entregar el mensaje a cada audiencia, a cada circunstancia. Excelente. Pablo fue a Tesalónica, fue a Corinto, fue a Atenas, recuerda, hermanos, fue a Berea, y en cada lugar el mensaje de salvación se presentó con un método diferente. ¿El mensaje lo cambió? No. ¿Qué cambió? La forma de presentarlo. Y debemos nosotros aprender del apóstol Pablo y tener esa calidad, hermanos. No es igual presentar el mensaje de salvación a un joven que a un anciano. Usted dice que sí, yo le digo que no. No es lo mismo. Y yo hablé inclusive de que cuando usted va a una zona rural, debe adaptar el método. Muy importante, hermanos, porque el mensaje lo necesitan todos. ¿Verdad que sí, hermanos? Claro que sí. Ahora vamos a ir a Hechos 18. Gracias, Caleb. Y vamos a leer el versículo 22 y vamos a leer un poquito acá. Les invito a ponerse de pie. Y aquí en el versículo 22 nos cuenta ya el puro final del segundo viaje. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para salvar a la iglesia, o sea, allá a Jerusalén, ¿no? Y luego dice que Antioquía. Y ahora en el 23 dice, después de estar allí algún tiempo en su iglesia, donde él había salido otra vez, dice, después de estar allí un tiempo, salió. Y ahí comienza el tercer viaje misionero, en Hechos 18, 23. Después de estar allí algún tiempo, qué importante, vamos a hablar de eso un momento. Salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Qué importante, hermanos, que nos estén hablando de misiones constantemente. Usted dice, uy, gloria a Dios, hermanos, que nos recuerden nuestra
obligación como iglesia en el mundo, confirmando a los discípulos, dice. Luego llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegó él allá, y llegado él allá, dice, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos dijo, ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hermanos. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Oiga, y aquí se suena tan fácil, ¿verdad? Pero son meses y meses de dedicación a la obra de Dios, hermanos, para ver fruto. Meses y meses. Dice, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, y en mayúscula, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios. Qué maravilla, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice este tiempo de estudio bíblico. En Jesús oramos. Amén. Gracias. Hermanos, ¿alguien puede traerme agua, por favor? Les agradecería un vasito de agua, si son tan amables. Muy bien. Vamos a la lección 6, se llama Bajo la sombra de Diana, allá en Éfeso, bajo la sombra de Diana. Ahora, a forma de introducción, porque hoy vamos a ver algo de introducción y un poquito nada más para poner la base. ¿Saben ustedes, hermanos, que el conocer la verdad de Dios, el conocer la escritura, realmente debe cambiar nuestra vida? Porque la palabra de Dios es vida y ella alumbra el camino. Así que un cristiano que está en contacto con la palabra de Dios y aprende la escritura, va a saber por dónde ir, va a tener una vida más establecida, más firme, más segura. Eso hace el conocimiento de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios cambia nuestra vida, hermanos. Pero hay un peligro enorme, especialmente en creyentes después de mucho tiempo de ser creyentes. Y es que mucho creyente se conforma con conocer mucho de la palabra de Dios, pero no permiten que ese conocimiento sea una realidad en su diario vivir. Eso es un peligro, hermanos. Es un problema enorme. Estar tan metidos en actividades, en servicio, tan involucrados, que se nos está olvidando a veces que debemos poner en práctica lo que hemos aprendido, inclusive lo que le decimos a otros que hagan. Hay gente que es muy buena para decir a los demás cómo deben vivir, pero en su vida no lo hacen. Y es un fallo enorme, hermanos. Allá en Santiago,
Vamos a ir a Santiago. Cuando habla de la lengua, y ya habíamos hablado de esto un tiempo, pero vea qué interesante, porque Santiago empieza a explicar aquí en el capítulo 3 el problema de la lengua. El problema de la lengua que tiene mucho cristiano. Por eso dice, hermanos míos, ¿por qué? Porque hay un problema en la iglesia de Cristo con el uso de la lengua y la gente no mide lo que habla ni lo que dice y no entiende el alcance que tienen las palabras a veces para edificar o dañar una iglesia. Por eso dice, hermanos míos, dice, no os hagáis maestros, muchos de vosotros. Porque la lengua, dice Santiago, es un instrumento para enseñar a otros, pero mucho cuidado. Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Un peligro, hermanos, que enfrentan los cristianos, que enfrentamos los cristianos después de muchos años de convertidos, es que llegamos a saber tanto, porque usted con solo escuchar predicación va aprendiendo, que se nos olvida que no es solo repetir ni decirle a los demás cómo, sino que yo debo poner en práctica todo aquello que yo digo que sé. Amén, hermanos. ¿Es así? Amén, hermanos. Claro. Y tenemos que tener ese cuidado. Por eso Santiago dice, mucho cuidado cuando a usted le gusta mucho enseñar y le gusta mucho decirle a los demás que sí, que sí, que sí, cuando usted no lo vive, porque recibiremos, ¿qué? Vamos a ver qué dice aquí. Yo escribí Santiago. Yo escribí Santiago. Ok. No os hagáis maestros, sabiendo que recibiremos, y vea qué interesante, recibiremos. Santiago. Santiago se mete, dice Santiago, yo tengo que tener cuidado aquí también. Gracias, Yoyito. Gracias. Santiago dice, yo necesito tener ese cuidado también. Dice, sabiendo que, vamos a ver, recibirán mayor condenación, ¿no? ¿Qué dice Santiago? Yo también, dice Santiago. Yo tengo que tener mucho cuidado. Voy a ser juzgado con una vara más alta. ¿Por qué? Porque dice Santiago, si yo le dije a los demás qué hacer, soy aún más responsable como maestro que soy de vivir esas enseñanzas en mi vida diaria. Voy a recibir mayor disciplina. Dios va a tratar conmigo de una forma más dura. Es lo que dice aquí, hermanos. Así que la palabra de Dios cambia nuestra vida, hermanos. Y nosotros necesitamos evitar el peligro de caer en ese vicio, de creer que porque estoy metido en esto y en el otro, puedo vivir como un inconverso en otras áreas. Todo lo que yo sé de la palabra de Dios debe llevarme a la luz. La palabra de Dios es luz, no tinieblas. Así que muy bueno conocer, muy bueno servir y estar ocupado, claro que sí, en la obra de Dios. Pero hermanos, lo más importante es que nuestra vida en el diario caminar refleje todo eso. Y necesitamos, hermanos, tomar las medidas necesarias. Escuche bien, ¿están conmigo, hermanos? Necesitamos tomar las medidas necesarias. Voy a volver a decirlo porque necesito que me pongan mucha atención. Necesitamos tomar las medidas necesarias para quitar de nuestra vida aquellas cosas que no permiten que nuestra vida se conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice Santiago? El mismo libro que leímos ahora. Santiago 1. Se los voy a leer.
Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El secreto no es solo conocer, el secreto no es enseñar, el secreto no es servir y hacer esto y el otro, el secreto es poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. Ese es el secreto. Y necesitamos tomar las medidas necesarias para quitar de nuestra vida todas estas cosas que no nos permiten cumplir la palabra de Dios en nuestro andar diario. Amén, hermanos. Claro que sí. Y si no, yo me digo amén, aunque sea yo mismo. Porque esto es así, hermanos. Es un peligro a evitar. Es un peligro que debemos apartarnos de este peligro. La palabra de Dios debe ser una realidad en nuestra vida. Ahora, Pablo comienza aquí su tercer viaje. Y dice en el versículo 22, terminando, dice, habiendo arribado a Cesarea, subió a saludar a la iglesia ahí en Jerusalén. Y dice que después se fue a Antioquía, su iglesia, donde él salió, Antioquía, Siria. Y dice que después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia. Ahora, esto es muy importante. Me gusta donde dice, y después de estar allí algún tiempo. Este para mí es un principio importantísimo, hermanos, que yo creo que toda persona que quiera dedicarse a la obra de Dios necesita recargar baterías. Aquí no dice que fue a Cancún a recargar baterías. Es que necesito ir a pasear. Bueno, yo entiendo esa parte, hermanos, entiendo. Pero aquí el concepto es, siempre es bueno, hermanos, para todo cristiano, especialmente todo misionero, toda persona que está en la obra de Dios, todo pastor, estar en su iglesia recargando baterías. Qué bueno. Pablo ha tenido un viaje de muchos meses, físicamente cansado, lleno de peligros, lleno de situaciones. Fue azotado en Filipos, ¿recuerdan? Fue puesto en el cepo, fue amenazado, fue echado, fue expulsado. Meses de predicar, de enseñar. En Corinto tuvo mucha oposición. Recuerda la visión de que le dijeron no temas, y yo estoy contigo, le dice el Señor. Aquí hay mucho pueblo. Fue un viaje extenuante, así que ahí está un tiempo. Eso es bueno, hermanos. Eso es bueno. Muy importante. Y quisiera mencionarle algo a los maestros de la iglesia. Tiene que pasar tiempo usted con la palabra de Dios. Pase un tiempo con la palabra de Dios, edifique su vida, refuerce su vida para que pueda transmitir con entusiasmo y con amor la escritura y no como un robot que tiene que cumplir una obligación. ¿Verdad, hermanos? Dice Pablo estuvo allí un tiempo. Tiene que pensar usted, imaginarse a Pablo con sus hermanos. Es que es importante tener comunión con la gente, hermanos. Un cristiano que no se congrega va a fracasar. Va a fracasar, compréndame, hermanos. Un cristiano que no se congrega va a fracasar. Es que Dios estableció su iglesia para algo. No podemos despreciar la iglesia de Dios de esa forma. Y otra vez, hermanos, no es un regaño a ustedes porque ustedes están aquí. Otra vez, no caigan en la trampa del enemigo, hermanos. No le bajen en el piso al culto el miércoles. No acostumbren a sus hijos que el miércoles no se viene porque se hace una costumbre, hermanos. Y cuando una costumbre se hace, viera cómo cuesta quitársela encima. No falte a la iglesia, haga el esfuerzo. ¿Cómo hace usted para ir al trabajo? No me diga, solo es una pregunta. ¿Cómo hace usted para ir a la universidad? ¿Cómo se mueve usted para cumplir sus compromisos? Haga lo mismo por la casa de Dios, hermano. ¿Verdad que sí? Haga lo mismo. Pero aquí está Pablo. Tiene usted que imaginar.
Pablo ahí en una sociedad de caballeros. Yo no sé si había, digo yo, pues. Ahí está Pablo con su iglesia en el día del trabajo, con su iglesia en el culto, con sus hermanos, congregándose, estando ahí, orando con ellos, alabando juntos en su iglesia local, agarrando una bocanada de aire porque pronto vendría tercer viaje misionero. Importante la iglesia local. Mucha gente no lo ve así. Pero Cristo no se tomó todas las molestias de ir a la cruz del Calvario y morir para edificar una iglesia para que usted y yo decidamos cuándo venir y cuándo no. Para eso está establecida, para ser amada, respetada, cuidada y valorada. El cristiano debe valorar su iglesia. Así que después de estar allí algún tiempo, y agarró Pablo, tiene que imaginárselo, hermanos, un tiempo allá, unas semanas, unos meses, un tiempo, con sus hermanos, descansando, escuchando con ellos, hablando, comentando, orando juntos. Este tiempo de iglesia es muy importante, hermanos. Venir a la iglesia realmente es importante. Y bueno, salió, ahí agarró la fuerza, ahí agarró nuevos bríos y sale con su ofrenda también, porque su iglesia le cuidó siempre. Salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ahora recuerde lo siguiente. Cuando Pablo hizo el segundo viaje misionero, hizo ir a Bitinia, pero llegó a dónde? Los puertos, y luego hizo este viaje. Todo lo que sucedió en este viaje, los hermanos no lo conocían. Así que él vuelve a repasar. Dice, y después de estar allí algún tiempo, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Vamos a ir al mapa un momento, por favor. Esta Frigia, esta Galacia, ¿la ven? Entonces él va recorriendo a los hermanos, las iglesias, y va contándole a ellos todo lo que pasó, que ellos no saben, ¿no? Muchos de ellos. Y nuevamente dice aquí, vea qué interesante, confirmando a todos los discípulos, confirmando. Hermanos, tenemos que seguir adelante, hermanos, tenemos que ganar almas, hermanos, tenemos que mantenernos santos para el Señor en nuestra vida, tenemos que crecer, tenemos que dar para misiones. Y estoy comenzando el tercer viaje y contándole todo lo que pasó en el segundo viaje, repitiendo otra vez. Esa parte es importantísima, hermanos. Esa es la razón de por qué siempre es bueno tener conferencias misiones. Esa es la razón del por qué me gusta de vez en cuando que usted ve que viene un hermano y nos predica de misiones, alguien que está en la obra aquí y por allá. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos recuerden constantemente cuál es nuestro trabajo en la obra de Dios. Muy importante, hermanos. Entonces, lo que está haciendo Pablo aquí. Y ahora en el versículo 24. Ya vamos a llegar ahí. Bueno, entonces Pablo permaneció un tiempo en Antioquía y luego se aventura a su tercer viaje misionero. Visitó las iglesias en Galacia y Frigia y llega a Éfeso. ¿Dónde está Éfeso? En el tercer viaje, Pablo visita Galacia, Frigia,
¿Recuerdan, hermano? Las iglesias tienen, se va para ellos. ¿Ok? Ahora, ahí en Éfeso, Pablo se quedó 3 años. Es la estadía más larga de Pablo en una iglesia o en una ciudad en los viajes misioneros. En Corintio, ¿cuánto se quedó? ¿Recuerdan? Lo hablamos el domingo. Año y medio, 18 meses. En Éfeso se quedó 3 años. Muy importante. Su estadía más larga en algún lugar durante sus 3 viajes misioneros. Ahora, usted recuerda que en el segundo viaje misionero, cuando Pablo iba de regreso, Pablo pasó por Éfeso y estuvo un tiempito, unos días con ellos, recuerda, y ellos le dijeron que se quedara, pero él dijo, no puedo, me tengo que ir. ¿Recuerdan el segundo viaje misionero? Lo vimos el domingo. Pero ahora, en este tercer viaje misionero guiado por el Señor, ahora dijo Pablo, bueno, el Señor me está llevando a Éfeso y ahí me voy a quedar. 3 años. 3 años. Ahora, entre el segundo y tercer viaje misionero de Pablo, entre el segundo y el tercer viaje misionero, llegó un hombre a Éfeso llamado Apolos. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, un lugar de mucha elocuencia, hermanos. Alejandría tenía las bibliotecas más grandes del mundo. Era un lugar de mucha cultura, de mucho conocimiento. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Punto número A, la procedencia de Apolos. Un judío procedente de Alejandría. ¿Dónde está Alejandría? En Egipto. Un orador elocuente, muy bueno para exponer las escrituras del Antiguo Testamento. Y aquí quiero que note algo. Versículo 25. Este había sido instruido, y esta frase es la importante aquí, en el camino del Señor. ¿Qué significa esta frase? Había sido instruido en las cosas del Señor, pero concernientes a Cristo. Por eso dicen el camino del Señor. Pero tenía un conocimiento incompleto. Le faltaban una calibradita por aquí, una calibradita por allá. Cuando dice en el camino del Señor se refiere al cristianismo. Apolos era salvo. Solo que le faltaba que lo instruyeran un poquito más en algunas cosas que no comprendía bien. Un conocimiento incompleto. Ahora, en el versículo 26, vamos a ir al punto B. Apolo recibe mayor instrucción. El versículo 26 dice, y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero, voy a hacer una pausa. Usted recuerda que cuando Pablo venía terminando el viaje misionero, pasó por Éfeso, dijimos, y se quedó unos días ahí. Ahí en esta vez, cuando él pasó por ahí, cuando iba de regreso, dejó a Aquila y a Priscila en Éfeso. Por eso dice, cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. La frase más exactamente puede traducirse con mayor precisión. Apolo sabía mucho del cristianismo y era un hombre salvo, pero estaba equivocado, le faltaba que lo afinaran en algunas cosas. Conocía muy bien el Antiguo Testamento y hablaba del Mesías
y hablaba de la salvación, pero le faltaba algunas cosas. No dice exactamente qué. Pero Aquila y Priscila, que se habían quedado en Éfeso, finalizando el segundo viaje misionero de Pablo, se encontraban en Éfeso cuando Apolo llegó, y cuando lo llegaron, lo llevaron aparte y le dijeron, mira, qué bien enseñas, qué bueno, me encantó acá, solo nos permites explicarte algo, mira, y pum, 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 y Apolos se enojó y dijo, a mí nadie me tiene que enseñar nada. Es una parte importantísima esta, porque es un detalle muy hermoso acerca de Apolos, una persona dispuesta a que alguien le explicara un poco más las cosas. Y lógicamente sobre estos temas, Aquila y Priscila sabían más. Y le explicaron y lo calibraron y lo guiaron. Y Apolos la captó rapidísimo, hermanos. Ah, ya era un hombre de Dios, ya era un hombre sabio. ¡Wow! Ay, dice Apolos, ya que metida patas estaba haciendo yo en esto. Gracias. Y aprendió. Y fue un hombre muy usado en Corinto. Tristemente, después la iglesia se dividió. Yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, dijeron unos, y yo soy de Pablo, ¿verdad? Qué espirituales. Porque él se fue para Corinto y hizo un gran trabajo allá. Punto número C. Apolos predica en Acaya. Ahora, algo importante acerca del bautismo de Juan es que el bautismo de Juan explicaba que había que arrepentirse para pecados, explicaba que el ser humano estaba perdido y explicaba que debía aceptar al Mesías. Y cuando Juan dijo, yo no soy, ¿recuerdan? Pero detrás mío viene el que es. Muchos se quedaron atorados en la parte ahí. Entendían muchos en aquellos años, porque hay evidencia de que los historiadores nos cuentan que había seguidores de Juan el Bautista, inclusive en el año 600 después de Cristo, en algunas partes del mundo. Ya usted leyó conmigo que Pablo se topó en Éfeso a 12 personas que decían, nosotros somos seguidores del bautismo de Juan. Y les dijo, recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué dijeron ellos? Ay, ni siquiera sabíamos que era Espíritu Santo. No era el caso de Apolos. Apolos sí era salvo y entendía algunas cosas, mucho más que ellos. Pero en este tiempo había toda esta situación. Y cuando usted va aquí a este tercer viaje misionero de Pablo, puede ver cómo todas estas cosas empiezan a ser aclaradas por el apóstol Pablo y por la enseñanza bíblica, por gente como Aquila, como Priscila, y la cosa se iba estableciendo cada vez más. Ahora, punto C, Apolos predica en Acaya, versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Este es uno de los puntos importantes acá. Como resultado de la explicación y de la enseñanza bíblica que Aquila y Priscila le dieron a Apolos, ¿qué sucedió en la vida de Apolos? Se convirtió en alguien aún más útil. Y este es parte del título que di y de lo que hablamos ahora. La palabra de Dios modifica nuestra vida, hermanos. Cada verdad que usted y yo aprendemos de la Biblia debería hacernos mejores personas. Estoy equivocado, hermanos. Si estoy equivocado, me dicen. Todo lo que yo aprenda de la Biblia debería hacerme a mí mejor persona. Y no solamente decir y decir y decirle a otros y no hacer yo.
Como resultado, Apolo se convirtió en un mejor creyente. Como resultado del contacto y de la enseñanza bíblica, Apolo se convirtió en un mejor creyente, en un mejor maestro, en un mejor cristiano, en un mejor siervo. Debe ser así, hermanos. Eso se llama crecimiento. Eso se llama madurez por medio del conocimiento bíblico. Me lleva a crecer, me lleva a confiar más en Dios. Amén, hermanos. Yo confío más en Dios y aprendo la escritura. Le sirvo más, le amo más. Vengo con más ganas a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque le conozco más a Él. Así que como resultado de esta enseñanza, Apolos creyó, creció y se anima a dar un paso de fe. Versículo 27. Y queriendo él pasar a calle. Ese es, hermanos. ¿Qué dijo Apolos? Wow, con todo lo que he aprendido, con todo lo que me han corregido, ahora entiendo aún mejor, conozco aún más y la verdad es que quiero darle más a Dios, quiero hacer más para Dios. Yo repito, hermanos, lo que aprendemos de la palabra de Dios modifica nuestra vida para bien. Quiso cruzar el mar Egeo, ir a Calla, al sur de Grecia. ¿Qué hicieron los hermanos en Éfeso? Bueno, escribieron una carta a las iglesias para que le recibieran cuando él llegara. Este es Apolo, nuestro hermano. Este es Apolo, es un gran maestro, es de buena doctrina, damos fe de ello, recíbale, él va a estar un tiempo con ustedes. Por un tiempo Apolos entonces estuvo en Corinto. Usted lo puede buscar en 1 Corintios 1:12. Y como era un hombre entendido en las escrituras, demostraba públicamente que Cristo era el Mesías. Y su ministerio fue muy fructífero. Vamos a parar aquí ya. El tiempo vuela. Pero vea qué importante, hermanos, lo que hace la palabra de Dios. Cuando usted y yo conocemos de la palabra de Dios, nos animamos a qué? A darle más a Dios, a creer más a Dios, a confiar más. Tiene que, la palabra de Dios modifica nuestra vida, hermanos. Y bueno, aquí está comenzando ese viaje misionero. Pablo confirmando las iglesias. Y ya vamos a ver que Pablo está a punto de volver a Éfeso acá. Y ya vamos a llegar allá con la ayuda de Dios. Señor, gracias que nos permites estar en tu casa y bendice este momento de invitación, Padre, en Jesús oramos. ¿Quién acá dice no tengo a Cristo? No tengo al Señor. Me gustaría aceptarle a él. Mis hermanos, pidamos, hermanos, miren, que la palabra de Dios modifique nuestra vida, hermanos. Nuestra fe, nuestro servicio, nuestro compromiso con el Señor, la santidad en nuestra vida. Así debe ser, como es el caso de Apolos acá, que fue expuesto a una enseñanza mejor y fue pulido. La palabra de Dios pule, hermanos. Y en segundo lugar, otra vez, hermanos, iglesia, ustedes y yo necesitamos ser fieles en ganar almas en nuestra promesa misionera de fe, hermanos. Si gusta, oramos. Padre, gracias por traernos a tu casa.
Gracias por tu palabra que es tan preciosa, que es tan linda. Ayúdanos a mirar esos principios que están ahí en tu palabra y hacer los ajustes en nuestra vida que haya que hacer como cristianos y como iglesia, que esta iglesia sea una iglesia que te ama, que camina en pos de tu palabra, Señor. Pedimos por nuestros hermanos enfermos, por hermana María Elena en Nicaragua, por hermano Juan García, por hermana Aide, por hermana Mayuri. Pedimos por Paulito, por Laura, mamá de Natalia. Glorifícate, Señor. Lo pedimos. Llévanos con bien a casa y mañana, si nos permites vivir, que te honremos y que seamos de bendición a alguien. En Jesús oramos.